Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y tal vez te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? Hoy tenemos el honor de conversar con un destacado directivo en el mundo financiero, Antonio Ortega. Antonio era hasta hace poco el consejero ejecutivo y director general de Personas, Medios y Tecnología de Bankia, donde ha formado parte del comité de dirección desde 2012. Desarrolló gran parte de su carrera profesional también en BBVA, donde fue consejero de BBVA Bancomer y de BBVA Continental, vicepresidente de Banca Nacional y del Laboro, director general de Recursos Humanos y Calidad de BBVA y miembro de su comité de dirección. Antonio posee una larguísima experiencia en procesos de fusiones y adquisiciones. En España tuvo un papel principal en procesos como Banco Bilbao Vizcaya, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bankia BMN y más recientemente Bankia CaixaBank. En Latinoamérica, desde BBVA, estuvo al frente de múltiples procesos de adquisición e integración de los bancos en México, Perú, Colombia, Chile o Argentina. Antonio tuvo un papel crucial en la integración de Caixa y Bankia en 2020, creando el banco más grande de España, liderando este importante proceso desde el lado de Bankia. El reto era enorme, ya que tenían que conseguir fusionar ambas entidades en un tiempo récord, asegurando además que se retenía el mejor talento en ambas entidades. Estos procesos son siempre muy complejos, genera inseguridades en personas clave y puede hacer perder el foco en el negocio. Por ello, es siempre muy importante definir y establecer un plan objetivo, que sea neutral, con una comunicación transparente a lo largo de todo el proceso y reducir, en la medida de lo posible, el tiempo de incertidumbre. De la experiencia de Antonio esperamos aprender lecciones valiosas sobre la toma de decisiones difíciles, la comunicación transparente o el mantenimiento del foco en los objetivos a pesar de las distracciones. Todo ello aplicables a nuestro día a día, tanto en situaciones difíciles como en decisiones más cotidianas. Antonio, millones de gracias por venir a Talent Pills y por tener esta conversación con nosotros que va a ser muy interesante, estoy segurísimo. Es un placer poder estar aquí contigo. Me gustaría empezar por el principio. Con tu experiencia tan extensa en todos los procesos de fusiones, yo creo que hay muchas partes de liderazgo que creo que pueden ser muy relevantes para todos, ¿no? Y desde la perspectiva tuya, con la experiencia que tienes, ¿cuáles son los aspectos que son críticos a la hora de planificar una fusión, ¿no? Pues mira, aunque hay muchas teorías en el management sobre cómo hay que hacer una fusión o por qué, yo creo que hay dos aspectos que son fundamentales. El primero es que tenga sentido estratégico. Es decir, tú haces una fusión porque piensas que de esa manera vas a crear una empresa más sólida, que va a poder innovar más, que va a crear nuevos productos, que va a atender mejor a los clientes, que va a hacer un servicio más completo a la sociedad, que al final es quien te legitima para que continúes o que no continúes. La empresa seguirá siendo empresa en tanto que la sociedad entienda que le está aportando algo. Por lo tanto, lo primero es tener un sentido estratégico. Y después tiene que tener sentido financiero, porque si la nueva sociedad no va a crear valor, al contrario, si lo va a destruir, esto no tiene ningún sentido. Ya tenemos bastantes experiencias, incluso algunas recientes, en que se han hecho fusiones que no tenían ningún sentido financiero. Y todas hemos visto cómo han acabado en un fracaso rotundo. Cuando tú juntas dos cosas que van mal, pues la tercera no puede ser algo que vaya bien. Yo tenía un jefe que me decía una cosa que me parecía muy graciosa, es de dos cojos no sale un tío corriendo. No, efectivamente. O si corre mal, ¿no? Entonces, esos dos aspectos son muy fundamentales. Pero después hay otro del que se habla poco, es decir, salvadas estas dos condiciones, algo que tiene mucha importancia en que una fusión funcione bien o una fusión tenga dificultades es la capacidad de combinar las culturas corporativas. Sí. Porque las culturas corporativas, Luis, si tú las coges y las lees tal como están en las webs de cada compañía, todas son la misma. Muy parecidas, sí. Todas son la misma. Sí. Honestidad, integridad, innovación, orientación al cliente, foco en resultados, tal y cual, sostenibilidad. Sí. Bueno, pero eso es una definición. Sí. Lo que tienes que ver es si los comportamientos diarios
responden a esos criterios o no, y cómo se entiende dentro de la casa. Y ahí hay grandes diferencias entre unas y otras. Por lo tanto, esas diferencias, que es cómo me relaciono con mi jefe, cómo tomo las decisiones, cuando no tengo una norma escrita de qué manera actúo delante del cliente, cómo me comporto, pues todo eso tiene un gran impacto en el día a día. Y poder conseguir una cultura corporativa única, que es la que finalmente va a hacer viable esto, pues es algo que te puede costar algunos años. Por lo tanto, si tú llegas desde el principio y ves que las culturas son muy distintas, pues puedes apostar a que la fusión va a ser complicada, más complicada. Más complicada. ¿Y cómo lees esa cultura? Porque es una parte difícil, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero entender una cultura más allá de lo que aparece en la página web, ¿cómo la lees tú? ¿Cómo identificas, de una manera, cómo conseguías identificar esas diferencias? Mira, algo que te da bastante pistas, por ejemplo, es un organigrama. Es un organigrama. Tú ves si un organigrama es muy jerarquizado o es participativo. Sí. Eso ves el organigrama y dices, oye, aquí tal. Pero después, efectivamente, son cosas que tú no puedes ver desde fuera. Sí. Tienes que estar dentro. Tienes que estar dentro y un poco por la intuición y por el conocimiento. Por eso digo que esto te suele llevar años. Pero tú cuando entras en un sitio y estás trabajando con ellos un mes, ya sabes si la cultura es muy distinta o no, porque hay gente que dice, no, mira, esto no lo podemos discutir, que lo tiene que ver sí, el presidente. El supervisor divisional de organizaciones. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí. Pero tal, sí. Entonces, sí vas viendo, y vas viendo la fundamental es el trato, y para mí es el respeto a las personas. Sí. Cómo se gestiona las personas y de qué manera te ocupas de ellos, ¿no? Te ocupas de ellos. Sí. Y hablaremos de eso porque creo que es la parte más relevante, ¿no? Y es verdad, no sé tu opinión, pero además del organigrama, el equipo directivo, sobre todo el comité ejecutivo y sobre todo el CEO, marca mucho la cultura. Mira, cuando tú coges un libro de gestión de empresas y te hablan de la cultura corporativa, dicen que la cultura corporativa se hace de abajo a arriba. Sí. Y eso te sale en todos los libros. Sí. No es verdad. No es verdad, porque de abajo a arriba no puedes ir aunando voluntades, porque la cultura lo primero que está es una cosa que es el propósito de la compañía. ¿Cuál es la visión de la compañía? Sí. Y la visión no se obtiene por consenso. La visión no se obtiene por consenso. La visión se obtiene porque el CEO, el presidente o el equipo directivo saben que van a ir hacia allá. Sí. Y cuando van a ir hacia allá, establecen una estrategia que permite ir hacia allá. Sí. Entonces, y de la estrategia, después de la estrategia tienes unos valores corporativos que son los que dicen cosas que se pueden hacer. Yo quiero cumplir este plan estratégico, sí, pero lo quiero cumplir haciendo las cosas de esta manera. Exacto. Y eso es involucración de la alta dirección, sí, sí, vamos, eso definitivamente. Es valores y comportamientos. Valores y comportamientos. Sí. La cultura es algo fundamental. Es el ADN. De una empresa. Está en el ADN. Está en el ADN de la empresa. Sí. Claro, por eso, Luis, es tan difícil cambiarla muchas veces, porque claro, está en el ADN. Sí. Y entonces requiere tiempo, convencimiento, mucha conversación y mucho puesta en valor. Si tú hay un comportamiento en la compañía que es contrario a los principios culturales, y eso lo recompensas o no lo penalizas, pues estás mandando un mensaje equivocado. Claramente. Que es decir, mira, aquí hay una cosa que es lo que está escrito y hay otra cosa que es cómo actúa, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es muy importante. Oye, y para ponernos un poco de contexto, porque sí me gustaría hablar de la parte de la perspectiva de personas en procesos de fusiones que has vivido, ¿no? El más relevante es el reciente CaixaBank, pero no quiero entrar en detalles de ese, ¿no? Pero sí. Contanos un poco cuál era tu papel en Bankia y durante ese proceso de fusión o los diferentes procesos de fusión que has vivido, ¿no? Como hemos visto antes. Pues mira, en Bankia
Yo entro en Bankia en el 2012, cuando José Ignacio Corrigo-Zarri se hace cargo de la presidencia, y entramos un pequeño equipo, dos que él nos conocía de BBVA y que habíamos trabajado con él mucho tiempo, era Pepe Sevilla y yo, y Amalia Blanco como directora de comunicación. Entonces, nosotros lo que tenemos ahí es un reto extraordinario. Tenemos un reto extraordinario. Por ponernos en contexto, porque las cosas se olvidan, en aquel momento el sistema financiero español estaba en cuestión. Sí. Y el paradigma de todos los males era Bankia. Sí. Era el referente de todos los males. Era el referente de todo el país. Sí. Salíamos en The Wall Street Journal, sí, y tal y cual, que era algo inaudito. Sí. Y salíamos para mal. Sí. Salíamos para mal. Y la prima de riesgo de España estaba en 600 puntos básicos. Ah. Entonces, para nosotros, el reto suponía, y además con ese espíritu nos enrolamos, entre comillas, nos enrolamos en Bankia, lo que suponía es tenemos que salvar a Bankia, y si salvamos a Bankia vamos a tener un impacto positivo en la percepción del sistema financiero español. Porque si esta es la causa de todos los males y conseguimos convertirla en un banco bien gestionado y rentable y tal y cual, pues esto... Era una misión reputacional de país incluso. Así lo entendíamos. Igual somos un poco vanidosos de esto, pero en aquel momento yo creo que era así. Porque... Era exactamente así. Entonces, en ese juego de roles, a mí me tocó, como consejero director general, llevar la responsabilidad de personas, medios y tecnología, y otra que no estaba explicitada en el título, que era el diseño de la red comercial. Diseño de la red comercial, que José Ignacio me lo deja a mí, no la gestión de la red, sino el diseño de la red, que me lo deja a mí precisamente por mi experiencia anterior en BBVA con él. Y el tema de innovación en redes, innovación de sucursales y todo esto. Bueno, con esa función... Pequeña misión que tenía, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que un día llego a casa bien entrada la noche, sí, pero llego sonriendo. Y mi mujer me dice, te estás divirtiendo, ¿eh? Y digo, sí, pero no sabía que me iba a divertir tanto. Porque cada día teníamos un problema, pero cada día cogíamos ese problema con un espíritu que yo no he visto nunca. Bueno, porque decías que el propósito era muy poderoso, claro, muy potente, que os daba a vosotros mucho... El propósito es que cuando te hablan los académicos de los tipos de motivaciones y te hablan de la motivación trascendente, que es la que más repercusión tiene, esta era una motivación trascendente. Claramente. Porque lo que tú hacías, veías que tenía impacto en los demás. Y esa era la motivación. Bueno, y con esto llegamos a la fusión, que decías que rol, pues hay dos roles distintos. Yo quiero separar primero, hay un rol colectivo, es decir, como miembro del Consejo de Administración tienes decisiones que tomar y análisis que hacer y posicionamientos que tal, y la otra, en mi función de director general ejecutivo o de consejero ejecutivo, pues tenía un papel muy importante en el plan de integración. Sí. En el plan de integración. Y dentro del plan de integración, pues llevamos muy personalmente, José Ignacio y yo llevamos dos cosas. Una que era el diseño organizativo, que es, como hablábamos antes, es fundamental. Y la otra, el ajuste de las personas a los cargos de ese diseño organizativo. Que es dificilísimo. Fue un tema no menor. No menor. Como tú bien conoces. ¿Y cuál fue, desde una perspectiva de personas y talento, cuál crees que fue los mayores desafíos a los que os enfrentabais y cómo hacerlos? Pues fíjate, el mayor desafío, que es una paradoja, el mayor desafío es que había mucho talento. Ya. El mayor desafío es que había mucho talento y que cuando
cuando tú analizabas quién tenías que poner en el puesto de director de marketing, pues tenías a 2 candidatos que eran estupendos. Sí, ¿no? sí. 2 candidatos que eran estupendos. Y entonces, pues tener que optar por uno de los 2, pues era duro. Muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Porque el otro, pues se merecía estar en ese puesto, lo mismo que al que le había tocado. Lo que pasa es que lo que argumentaba a la gente que se quedaba en esa situación es, mira, esto es un proceso de ajuste. Porque además es así, la experiencia así me lo ha demostrado en muchos años. Esto es un proceso de ajuste. Y aquí hay un organigrama de salida y después habrá un organigrama de llegada. Yeah. Ese organigrama de llegada, pues igual pasan 2 años, igual pasan 2 años, pero al final los ajustes se van produciendo, sí. Se van produciendo. Sí. Sí. ¿Y cómo hacías? Porque claro, son momentos de muchísima incertidumbre, de muchísimas inseguridades, donde además cuando estás en esos procesos de fusión lo que hemos vivido nosotros es que se tiende a mirar mucho hacia adentro y menos hacia afuera, ¿no? Y de repente la motivación de lo importante es más organizativa que con tus clientes, con tu situación de... ¿Cómo asegurabais o qué podíais hacer para asegurarse que la gente se mantenía motivada en lo importante y el business as usual? Sí, mira, para nosotros fue relativamente fácil de determinar, porque cuando llegamos nosotros teníamos un equipo que había visto el abismo, estaban que se caían, y entonces el rescatarlos y decir, aquí tenemos un propósito, esto va a ser un banco sostenible, vamos a trabajar en él y vamos a hablar mucho, es fundamental. O sea, tú tienes que estar cerca de la gente. Sí. Y estar cerca de la gente no es un cartel que cuelgue y dice, estoy cerca de la gente. Estar cerca de la gente significa que el presidente de Bankia, que yo mismo, nos conocíamos a todos los directores de las oficinas, y teníamos 2.500 y al principio 3.000 oficinas, una cosa por el estilo. Y nos conocíamos a los directores de las oficinas porque todos los años hacíamos lo que llamábamos una gira, que era por todas las direcciones territoriales, y estábamos hablando con los directores de las oficinas, se les contaba todo lo fundamental del ejercicio, el seguimiento, los presupuestos, los planes, los proyectos y tal. Y eso, año tras año, lo que hace es que se genera una confianza enorme. Y yo te puedo asegurar que no he visto nunca un equipo más comprometido, más motivado, con más ganas de trabajar, con más, como decían los antiguos, pero ahora ya no se usa eso, con más orgullo de pertenencia que estos señores que en el 2012 les daba vergüenza decir que trabajaban en Bankia. Entonces, cuando llega la fusión, la motivación, la confianza, el compromiso está asumido. Yeah. Y yo creo que en ese momento, para hacer esto que tú dices, ¿cómo haces que no se desvíe el foco entre unos y sus objetivos y la incertidumbre de la fusión? Yo creo que además se tomaron una especie de desafío, que es, vamos a demostrar a nuestros futuros compañeros de lo que somos capaces nosotros. Porque en realidad, Luis, el talento solo se reivindica manifestando sus capacidades. Sí. No hay otra. Sí. Y yo creo que aquello fue un acicate, es decir, este mes tenemos que hacer más fondos, que hacen más hipotecas, más no sé qué, tal y cual. Y había una especie de pugna positiva, porque eso generaba un movimiento positivo. Y ahí, hablando de la comunicación, porque has hablado mucho de hablar, estar cerca, entiendo que había una componente fuerte de ser transparente. Mucho. Y de cara y cómo hacerlo y cuándo hacerlo con tu par, que era Xavi Coll en ese momento. Sí. Esa comunicación con la otra parte y de colaboración que fue... Yo tuve una suerte tremenda con Xavi. Sí. Forjamos una relación de confianza. No nos conocíamos antes. ¿De verdad? De verdad. Joder. No nos conocíamos. Y bueno, ya sabes... Pues yo cuando os vi parecíais que ya erais íntimos de antes, ¿no? Claro, es que ya sabes que de mí dependía el director de recursos humanos, sí. Que era David. Sí. Y entonces Xavi, cuando iban a los
a los foros de recursos humanos y tal, pues iba David o antes Juan Chozas y conocían a Xavi mucho y tal. A Xavi no lo conocía. Y la verdad es que desde el primer momento yo creo que hubo una confianza mutua y eso facilitó mucho las cosas. Y de nuevo un propósito común. Un propósito común. Sí. Un propósito común. Yo tengo que reconocerle que, bueno, que nosotros yo tuve 2 interlocutores básicos con José Ignacio. Uno fue Gonzalo y otro Xavi. Nos reuníamos muchas veces. Y por parte de los dos, a mí me parece que por parte de unos profesionales extraordinarios, fueron unas personas que hablaron con una gran transparencia y con una gran humanidad. Y humanidad. Sí. Y humanidad. Sí. Sí. Eso facilitó mucho las cosas. Sí. Facilitó mucho. Y cuando llega el momento de la verdad, porque, claro, desafortunadamente, como dices tú, es un buen problema a tener, pero es un problema. Que había mucho talento en las dos organizaciones, ¿no? Y llega el momento de las comunicaciones difíciles, esas conversaciones que son complicadas. Sí. ¿Cómo lo pudiste gestionar? ¿Qué cosas que podemos aprender de cómo se hacen esas cosas cuando tienes que hacer una comunicación complicada? Mira, una comunicación complicada, al final la comunicación viene de una decisión, ¿no? Yeah. De una decisión. Sí. Tú, para hacer una comunicación, lo primero que tienes que pensar es que la decisión está bien tomada. Sí. Está bien tomada o tiene argumentos. Los romanos en esto... los romanos llamaban a la virtus romana, es decir, ¿qué es lo que debería de tener un romano para ser considerado como tal? Decía, valor en la acción, sabiduría en la decisión. Me gusta eso. Que yo creo que habría que cambiar el sentido de la frase, es decir, sabiduría en la decisión y valor en la acción. Y valor en la acción, que es la ejecución de esa tal. Es lo intuitivo, sí. Claro, por lo tanto, tú cuando vas a tomar una decisión, lo que tienes que asegurarte de que tienes información suficiente para que esa decisión sea objetiva. Yeah. Sea objetiva. Y después tienes que reflexionar sobre los impactos que tiene y tal. Una vez tomada esa decisión, la tienes que ejecutar. Y lo único que aquí, y ya entramos en la ejecución y en la comunicación de esa ejecución, cuando tú llamas decisiones difíciles, te estás refiriendo claramente a decisiones que afectan a personas. Sí. Porque son las difíciles de verdad difíciles. Cambiar la tecnología no es una decisión difícil. Entonces yo creo que a la información necesaria y al análisis para que la decisión sea lo más objetiva posible, tienes que añadir una gran dosis de sensibilidad. De sensibilidad. Vamos a ver, aquí hay 2 situaciones. Oye, tengo que prescindir de esta persona porque es un problema para la organización. Eso no es una decisión difícil. Puede ser dura. Puede ser dura. Sí. Puede ser dura. Cuando es una decisión difícil es tengo que prescindir de una persona que, siendo válida, ahora mismo no tiene encaje, por lo menos no tiene encaje en el nivel que le correspondería. Sí. Y entonces ahí pues te tienes que dotar de una sensibilidad especial y sobre todo tienes que hacer algo. Tienes que hacer una comunicación clara, una comunicación en persona y darle todo el tiempo del mundo. No puedes decirle, oye, sube a mi despacho que tengo media hora y te voy a contar esto. No, tienes que darle todo el tiempo del mundo. Tienes que darle tiempo para que te contraargumente. Tienes que darle tiempo incluso para que te hagan reproches con o sin fundamento, pero le tienes que dar tiempo para eso, porque esa persona se lo merece. Y al final decirle, pues mira, a pesar de todo esto, los argumentos son estos de aquí, y de momento tienes que pasar a este lado, buscarle la parte positiva, y como decía un antiguo amigo mío, y darle argumentos para que esa noche cuando llegue a su casa pueda contar a su familia con argumentos razonables, sí, es lo que le ha pasado, ¿no? Y que no me lo dejes hundido. No me lo dejes hundido. No me lo dejes hundido. Pero hay que hacerlas, Luis. Yo ahí tengo algún recuerdo que no es precisamente de la fusión. Tengo un recuerdo que una vez me equivoqué yo.
puse a una persona de responsable de determinada función. A los 6 meses me di cuenta que no. Y le tuve que decir que no. Y sacarlo de allí y procurarle otra más conforme con sus capacidades, que eran muy buenas, pero de otro estilo. Y hoy es un gran directivo de la organización. Pero esa decisión la tienes que tomar. Es que ese es un mensaje importante, porque muchas veces pensamos que cuando estamos tomando una decisión difícil o dura, que sea prescindir o cambiar de posición a alguien, no estamos ayudando a la persona. Y yo creo que eso... Yo con que te digo, con esta persona que te digo, tengo además una relación entrañable. Ya. Porque al final ayudas a esta persona. Porque es que lo entendió. Que estaba sufriendo él, Oye, pues me he equivocado, ¿no? Sí. Me he equivocado. Sí. Y es verdad que me quedo con esa parte de cómo soy capaz de luego explicarlo en casa y mirarme al espejo con un poquito de que no me hunda, ¿no? Que tenga que me siga respetando a mí mismo, que esa es la dura, la difícil. Eso es. Y en ese sentido, ¿crees que la empatía tiene un peso importante? Porque a veces es difícil, ¿no? Porque empatizar en exceso también puede tener ciertas complicaciones adicionales. ¿Cómo lo ves tú? Hombre, yo creo que la empatía es buena, pero la empatía lo que no te tiene que hacer es inhabilitar para tomar la decisión que tengas que tomar, porque tú tienes una parte que es, bueno, yo tengo la sensibilidad y quiero ayudar a esta persona y se lo tengo que explicar bien porque creo que se merece esta explicación, pues yo tengo una responsabilidad como gestor, que es que aunque me pongo en tu lugar, pues resulta que ahora mismo tenemos que hacer esto. Y lo que te pido es que tengas confianza, que estas cosas se solucionarán. O procuraremos solucionar estas cosas en él. No hacer promesas vanas que no puedas cumplir, pero sí pintar la situación como en realidad es. Es decir, saber, con la fusión Bankia-CaixaBank, nosotros estamos contribuyendo a construir el primer banco en España. Sí. Es un proyecto único, un proyecto impresionante, en el que las personas que se iban a incorporar a ese proyecto, pues unos se incorporaban en sitios estupendos y encantados de la vida, y otros se incorporaban en sitios en los que, según su capacidad, lo que tenían que entender es que tenían recorrido. Pero tú ya estás ahí y tienes recorrido. Mira, hace unos días un amigo de estos que ha entrado en un sitio, en un puesto inferior a las capacidades que él tiene, me decía, pasados ya 2 años, la verdad es que si yo hubiese tenido que elegir en el mercado de trabajo, pues este hubiera sido uno de los que hubiera contemplado muy positivamente. ¿Sabes? Sí, claro. Tienes que ser. Claro. Tienes que ver las cosas así, ¿no? Sí. No, y alguno que conocemos también que estaba en tu equipo o en vuestro equipo, que salió y que ahora, gracias a que ha salido, ha tenido oportunidades muy diferentes y que le está yendo fenomenal. Claro. ¿Cómo sabes? Una fusión es siempre una fuente de incertidumbres, que lo es, y una fuente de oportunidades, que lo es. Que lo es. ¿Mantienes contacto con algunos de...? Sí. Y el hecho de que, claro, teníais tanto Xavi como tú, vosotros salíais porque ya habíais decidido que... Sí. Un tema no por competencia, sino por un tema de edad. Y hablaremos de eso también, que me gustaría saber tu opinión. Bueno, igual de competencia también. Ya sé que no. Pero eso te daba cierta tranquilidad en las conversaciones, o que no eras juez y parte, porque tú estabas un poco... Sí. Efectivamente. Siempre te ayuda a ser más objetivo, porque no estás luchando, tú no tienes ninguna agenda detrás. Claro. Sí. Tú lo que estás haciendo, y lo estás haciendo considerando lo que crees que es bueno para la entidad resultante, ¿no? Claro, ahí siempre hay un sesgo, pero es que es inevitable. Porque yo conozco muy bien a una parte de la plantilla y la otra parte conoce a la otra parte de la plantilla. Entonces, siempre es... Bueno, pues eso, pero bueno, yo creo que se hizo
con ayuda de algún experto independiente, se hizo bastante bien. Sí. Se hizo bastante bien. Oye, y después de una carrera tan... Bueno, esa trayectoria que has tenido, ¿cómo te preparaste para el siguiente paso? ¿Qué pensaste? ¿Lo tenías claro? Pues mira, no me preparé, pero no me preparé porque yo tenía una cierta ventaja en esto. Primero, o sea, la primera es la edad. O sea, la edad, yo cuando salí de Bankia ya tenía claro que yo quería salir de Bankia. Yeah. Pero sobre todo es que yo ya salí de BBVA. Ya salí de BBVA y entre BBVA y Bankia pasaron 9 años en los que yo estuve participando en consejos industriales, aparte de consejos financieros, bancarios, en las que escribí 3 libros sobre management y historia, en las que daba conferencias por ahí y daba algún seminario en el IES o dirigía el máster de Garrigues, como bien sabes. Entonces yo, desde entonces, siempre he tenido en cuenta algunas recomendaciones porque de alguna forma yo las hice, ¿no? Claro. Entonces, la primera es que tú tienes que ser muy frío y muy objetivo y analizar tus capacidades. La segunda cuestión es que tienes que salir de tu zona de confort. El entrar en nuevos campos de conocimiento profesional o intelectual me parece que es una maravilla. Por lo tanto, no te limites a tu sector, es más, trata de salir de tu zona de confort, porque la verdad es que en otros sitios que no conoces también se valoran tus capacidades. Sí. Tercero, tómatelo con calma. Tómatelo con calma. No tomes la decisión el primer día porque te vas a equivocar. Y puedes estar asumiendo responsabilidades en cosas que después no te van a satisfacer. Y la cuarta, que me parece la más importante. Tu objetivo en la vida es ser feliz. Esto lo decía Aristóteles. Es ser feliz. Si lo que estás haciendo no te hace feliz, a la edad y en la condición de la que estamos hablando, Luis, ¿no? Sí. Que no es lo mismo que un chaval de 35 años que es otra cosa, que tiene muchos gastos fijos. Sí, ¿no? hipoteca y niños. Hipoteca y niños, ¿no? Pero ahora que estamos hablando, tú no puedes estar trabajando en algo que te lleve a casa sufrimientos, angustiado. Entonces eso no lo puedes hacer. Porque tienes que eso le he puesto la última porque es muy importante. Porque pongo la última, pero esa es la primera. La primera es que tú en la vida tienes la obligación no es la obligación, es la vocación de toda la humanidad de ser feliz. Me gusta. ¿Te acuerdas que Juan Casado en el episodio hablaba de que el éxito se mide sobre todo en el número de personas a las que tocas y haces feliz, que es un poco otra manera de verlo, ¿no? Al final no es un tema de ego, es al revés, es realmente ayudar a otros, claro. Esa es la trascendencia. Esa es la trascendencia, ayudar a los demás en eso. Oye, cuéntanos un poco a qué te dedicas ahora, ya por curiosidad, porque sé que escribes novelas, que deberíamos hablar de ellas porque la verdad es que las pondré en los links, las pongo en el comentario. Mira, yo estoy haciendo mi segunda tesis doctoral, que por esto que te he dicho que hay que salir de la zona de confort. Exacto, cuenta. Pues la estoy haciendo en literatura. Yo soy doctor en empresariales, como sabes, y licenciado en Derecho, lo cual ya supuso salir de tu zona de confort. Y cuenta un poco de qué es porque es... es que cuando digo estas cosas, pues la gente piensa que voy a hacer una tesis doctoral en Aristóteles. En la literatura y estoy haciendo una tesis doctoral sobre la novela negra mediterránea. Maravilloso. Y su relación con el impacto de la crisis económica del 2008. Eso te iba a decir, que tiene mucha profundidad eso que haces. Sí, porque la novela negra, vamos a ver, hay que distinguir novela policíaca de novela negra. Sí. La novela negra es en realidad la que nace en Estados Unidos por la Gran Depresión de 1929
y con la ley seca. Sí. Entonces se corrompe la sociedad, las ciudades se industrializan, el campo queda absolutamente arrasado y se crea una corrupción institucional tremenda. Entonces, como respuesta a eso, sale la novela negra de Chandler y Hammett principalmente, pero bueno, Ross MacDonald y tal. Entonces, yo lo que quería ver es si con la Gran Depresión, la gran recesión del 2008, se habían producido los mismos fenómenos que afectaran y que estuviesen en la novela negra reflejados de alguna forma. Y entonces me quise limitar, es un decir, me parece ambiciosísimo. Estoy ahora pensando que me he pasado, pero bueno. Ambicioso. De ambicioso a 4 países mediterráneos, España, Francia, Italia y Grecia, para ver, y tú lo sabes perfectamente, que las consecuencias de la política de la Unión Europea en la intervención de las economías de los países de Europa del Sur, pues produjeron verdaderos dramas y verdaderos terremotos, no solo económicos, sino sociales. Y políticos. Sí, sí. Y políticos. Y la aparición del partido griego de Syriza, sí. y en España los indignados del 15M, sí. en Italia el movimiento Cinque Stelle, sí. Todo este tipo de cosas. Y yo quería ver si esto se recoge en novela negra, en la novela negra. Y la hipótesis es que sí. La hipótesis es que sí. Y por el grado de avance que llevo, te puedo decir que la hipótesis se confirma en que a mayor impacto social, más lo recogen, lo cual es de sentido común. Sí. Es decir, en Grecia es tremendo. Qué gozada. Es tremendo, sí. Pues no sé si será públicamente visible, pero desde luego estaremos a ver que nos cuentes un día, bueno, no sé si en Talent Pills, pero que vayas a contar a algún sitio los resultados de esto, que tiene que ser interesantísimo, que escribas artículos sobre el tema. Sí, Oye, eso espero. De nuevo, millones de gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer. Última pregunta que me gustaría es que nos digas a quién te gusta que yo entrevistase. ¿Sabes que es la última pregunta que hago? Sí, pues mira, yo tengo devoción por una persona que tiene mucho que contar en el mundo de la empresa y como un amante y practicante del humanismo, que es José Ignacio Querido Lizarra. Es una suerte que hemos tenido, la verdad. Una suerte haber tenido a esa persona en ese momento concreto al frente de Bankia. A mí me parece que sí, pero es alguien que puede dar mucho. Además de que está muy interesado en la formación y en la educación, que son temas que a él le preocupan mucho, y en los valores. Sin duda. A mí me parece que sería maravilloso. Sería maravilloso que pudieras tener. Pues ya te pediré ayuda, con calma, para haré lo que pueda. Pero una suerte tenerte y una gozada escucharte. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Una vez más nos hemos quedado sin tiempo en esta conversación tan interesante con Antonio, pero no quiero irme sin dejaros alguna reflexión. Dadme solo un minuto. El éxito de cualquier fusión radica en la capacidad de integrar culturas, entendiendo cultura como los comportamientos diarios, no como las declaraciones en una página web. El primer ejecutivo es quien ejemplifica la cultura de una compañía, con su visión, valores y comportamientos. Una cultura necesita ser defendida, protegiendo sus valores y no admitiendo comportamientos lejos de los mismos. En momentos de decisiones difíciles, la valentía en la acción, la sabiduría en la decisión y la transparencia en la comunicación son realmente claves. Las decisiones difíciles casi siempre están ligadas a las personas. Requieren tiempo y deben ser explicadas de manera que se puedan entender y sentirlas justas, para ser capaces de explicarlas en casa y mirarse al espejo con cierto orgullo. Nunca olvides que los cambios difíciles de tragar suelen abrir nuevas oportunidades de crecimiento, seguramente con más éxito. Los tiempos de incertidumbre generan miedos y frustraciones, pero también generan oportunidades. Para acabar, y tal como nos dice Antonio, al planificar nuestro próximo paso al final de nuestra carrera profesional, es más importante que nunca ser realista con nuestras habilidades, salir de nuestra zona de confort, tener paciencia y, por encima de todo, buscar algo que nos haga realmente felices. Si te gusta Talent Pills, no olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos y colegas.
Soy Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.